declaración de fe, así se llaman estos, declaración de fe bautista, fe y mensaje bautista. Los bautistas tenemos solo una autoridad suprema sobre nuestra vida, y esa es la Escritura. La Escritura es la única suprema norma de fe y de conducta. Si alguien quiere decirme que yo haga algo, que crea algo, tiene que respaldarlo con la Escritura. Eso es lo que creemos. Y sin embargo, precisamente porque la Escritura es tan grande, tan profunda, tan misteriosa muchas veces, necesitamos tener ciertos resúmenes de lo que entendemos nosotros de la Escritura, ¿no? Este papelito que ustedes tienen aquí, este folletito que ustedes tienen aquí, no tiene ninguna autoridad, a no ser que lo que está aquí esté basado en la Biblia, ¿no es cierto? Esta no es una añadidura a la Biblia. No somos mormones, por ejemplo. Los mormones tienen varios libros, La Perla de Gran Precio, por supuesto, y el Libro Mormón, por ejemplo. Hay otros, algunos tipos de adventistas tienen los escritos de la señora Elena de White, que supuestamente era una gran profetisa de inicios del siglo XX, ¿no? Finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Nosotros no. Este libro que está aquí, si alguien me pregunta, bueno, ¿y vos también crees ese librito que está ahí? ¿Y esto que tienes ahí qué es? Bueno, este es un resumen de las creencias, de la fe fundamental que sale del libro para nosotros. Por eso la necesidad de que usted lea los versículos que están ahí. Usted tiene todo el derecho a decir, mire, pero eso no lo dice el versículo usted. Tiene todo el derecho a decir, y si su profesor, su maestro, su pastor no le puede enseñar de dónde viene lo que está creyendo, ¿verdad? Usted tiene todo el derecho a decir, yo no tengo por qué creer eso, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, en el folletito resumen hay varios apartados. Hablamos de Dios, hablamos de Jesús, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la salvación, hablamos de la iglesia, hablamos de las ordenanzas de la iglesia, que son el bautismo y la cena del Señor, hablamos del futuro también, del retorno del Señor, y hablamos de otras cosas como la relación de la iglesia con el gobierno o con el país. De eso vamos a estar hablando en la medida que avancemos nuestros miércoles. Entonces, hoy es un poquito diferente porque tengo que darles todas estas cosas. Si estuviéramos ya metidos, tendríamos que haber venido rápido, entrar al asunto de la Escritura. A eso vamos ahorita. Comenzamos con página 7, la Escritura. ¿La tienen ustedes ahí, hermanos? Déjenme leerles para usted lo que dice aquí en español. Las Escrituras. La Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a Dios como su autor, su propósito es la salvación y su tema es la verdad, sin mezcla alguna de error. Por tanto, toda la Escritura es totalmente verdadera y confiable. Ella revela los principios por los cuales Dios nos juzga y por tanto es y permanecerá siendo hasta el fin del mundo el centro verdadero de la unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta, credos y opiniones religiosas humanas deben ser juzgadas. Toda la Escritura es un testimonio de Jesús, quien es el mismo el centro de la revelación divina. Eso es lo que creemos de las Escrituras. Si usted tiene varios versículos ahí, como le dije, puede repasar, leerlo tranquilito en la casa, quizás subrayando algunas cosas interesantes, ¿no? ¿Qué son las Escrituras? La Biblia, como palabra de Dios, que la llamamos así. Algunas de las características de la Biblia. Vamos a ver. Tenemos unos 10 minutos para hacer esto más. Algunas características centrales de la Biblia, de lo que me oyeron leer ahí. Número 1 es que es
inspirada por Dios. Inspirada por Dios significa ¿qué? No significa simplemente que Dios motivó, digamos así, emocionó a alguien a escribir algo. No significa simplemente inspirar en el sentido de que un artista pinta una obra maestra, por ejemplo. No. Inspiración, los dos pasajes claves que deben aparecer en eso que ustedes tienen ahí, son el que aparece en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 y el de 1 Pedro 1, en donde se nos dice dos cosas sobre la inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia significa que la palabra, esta que ustedes tienen aquí, proviene del ser interno de Dios. Es el mismo aliento de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Recuerdan eso? 2 de Timoteo 3. La palabra inspirada ahí es una palabra única, nunca más pasa en la Biblia. En 2 de Timoteo 3, 16, el apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra, esas tres palabras, de hecho, inspirada por Dios, en el griego que Pablo escribió es una sola palabra. Esa una sola palabra solo ocurre ahí, nunca más en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Pero la palabra que sucede ahí, ojalá que ustedes la recuerden, porque es bien sencilla, es una palabra compuesta de Dios y aliento. Toda la escritura es theos, dice Pablo, neustos, theos neustos, Dios aliento, Dios espíritu. Fíjese en eso. Toda la escritura es el aliento de Dios, proviene del interno de Dios. ¿En dónde se origina este libro que usted tiene aquí? ¿En dónde se origina? Pedro nos va a recordar lo mismo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, va a decir, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu, dice el apóstol Pedro. Pero en 2 de Timoteo, cuando el apóstol Pablo está diciendo, la palabra que debe recordar usted como característica central de la Biblia y de donde se deducen todas las otras, de donde se deduce su poder, de donde se deduce su capacidad de cambiarnos, de donde se deduce su calidad de no tener error, donde se deduce todas las virtudes de la Escritura, que es eterna, que es sólida, que es cristalina, que nos transforma, que nos renueva, que nos hace renacer, dicen los apóstoles, ¿no? Por la palabra, dice Juan, somos renacidos propiamente. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Viene de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, en donde se nos describe este libro que usted tiene aquí, ¿no? Como siendo originado desde dentro de Dios, así como cuando usted exhala. Esto es lo que usted tiene aquí. No se le olvide. Inspirada por Dios. Y luego en Pedro ocupa una palabra diferente cuando dice, la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. La palabra que Pedro ocupa aquí, aunque en español es la misma, en griego no es la misma, la palabra que se ocupa ahí es la palabra feró, que significa guiar, llevar, como cuando otra vez, el ejemplo que generalmente se da es como cuando el viento hincha las velas de un barco. Dios hizo y guió a los hombres para que escribieran lo que ustedes tienen aquí. Es un proceso complejísimo, es un proceso, si usted me pregunta cómo es que Dios pudo hacer eso, sin que los hombres siempre se les estuviera dictando, por ejemplo, ellos no estaban todo el tiempo, ¿qué dice el Señor? Pues déjame que escriba, ¿no? Es cierto que hay algunas partes de la Biblia en las que Dios dicta, hay algunas, los 10 mandamientos, la carta de Jeremías, recuerdan ustedes varias de esas cosas, pero la mayoría parte de la escritura no es así. Dios feró, Dios guió a los escritores. ¿Cómo puede hacerlo eso? Pregúnteselo a Dios, ¿no? Yo no creo que nadie más
lo puede entender ni se lo puede explicar. Lo único que lo creemos porque Él es Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo controlar, dirigir, mover a un Pablo para que escriba como escribe? A un Juan para que escriba como escribe, a un Ezequiel para que escribe como escribe. Lo importante para usted y para mí es creer que cuando estoy leyendo aquí, estoy leyendo algo que se origina en Dios, 2 de Timoteo 3, y que es guiado por Dios, hasta las palabras mismas. Esta discusión de qué palabra se ocupa aquí, qué palabra se ocupa allá, no tiene ningún sentido si no creyéramos que las palabras Dios las guió, Dios las usó. Y por eso es que le ponemos atención al texto bíblico. Y de ahí deducimos toda nuestra fe. Por eso viene primero en la declaración de fe, ¿no? La declaración de fe viene primero, ¿qué creemos sobre la Escritura? ¿Qué dice la Escritura sobre sí mismo? Porque si la Biblia no dijera lo que dice sobre sí mismo, cualquiera puede decir, bueno, mira, pues si la Escritura misma se contradice, si la Escritura misma dice que no es palabra de Dios tal como tal. Y de ahí que esa es una de las razones, por ejemplo, por la que no aceptamos los llamados libros apócrifos, porque, entre otras cosas, aparte de sus algunas inexactitudes, ellos mismos reconocen no ser palabra de Dios. Ellos mismos reconocen que se pueden equivocar. Esto no. Esto se origina en Dios y fue guiado por Dios. Por eso nuestra necesidad, su necesidad, mi necesidad, esto no es cuestión de simplemente algunos, todos, usted y yo. El mismo Señor Jesucristo, ¿recuerdan en la tentación con el diablo? El Señor Jesucristo ocupa un pasaje de Deuteronomio 5 y le dice al diablo que en la Escritura está dicho que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tú me estás ordenando que haga, o me estás sugiriendo que haga pan de estas piedras, ¿no? Yo te voy a decirle, dice el Señor Jesús, que yo confío, yo sé que yo vivo, no por el pan físico que pueda hacer o por el milagro que pueda hacer, vivo por la obediencia a la palabra de Dios. El diablo, cuando se le confronta de esa forma, no tiene mayor cosa que decir. Por cierto que es una buena lección para nosotros, ¿no? A aprender a ocupar la palabra de esta manera, para nutrirnos y para defender nuestra fe. Entonces, en esencia, esto es el centro, hermanos, de nuestra doctrina de la Escritura. Hay muchos detalles, y si usted quiere más detalles, seguramente va a poder ir alguna vez a algún seminario. Algunos lo han hecho, pero en nuestras cápsulas de doctrina, la esencia es esta. La Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué significa eso? Que es originada desde dentro de Dios para nosotros y que la Escritura es guiada por Dios en lo que se escribió aquí. Y que precisamente por esa unión tan importante que tiene la Escritura con Dios, la Escritura tiene un poder que ningún otro elemento lo tiene. La Escritura puede hacer cambios en usted que usted mismo no se imagina. Lo necio que es, y todos somos necios, lo terco que somos, lo violento que somos, los gritones que somos, o al revés, los cobardes que somos, los introvertidos que somos. Cuando empezamos a leer el texto bíblico, dice Jeremías, el profeta llorón, como ustedes saben que le llaman, ¿no? Porque quizás era así, bastante, se sentía mucho, pero cuando la palabra de Dios viene con él, no la pudo soportar, dice él. Dentro de él se le quemaban los huesos, dice, porque tenía que hablar, tenía que decirlo. Entonces, no, nuestra fuerza no está en nosotros mismos, y por eso nuestra necesidad de estar constantemente apegados a este libro, hacer un devocional, estar leyéndola constantemente, estar saturándote lo más que puedas de ella. Al fin de cuentas, tarde o temprano, la palabra nunca vuelve vacía, siempre hace algo en mí, siempre hace algo que muchas veces yo me explico cómo es que mirar la vida de otra forma, por ejemplo. Eso es un milagro que solo la Escritura puede hacer. Ahí le dice que
que somos renacidos por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que era por la palabra que éramos santificados, por ejemplo. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, esos elementos importantes, hermanos, no se nos deben olvidar. Tienen toda la semana para leer esas cositas ahí. Y si tienen preguntas, bueno, si hay preguntas ahorita pueden hacérmelas, y si no, pues el próximo miércoles. ¿Qué tal? Está viendo aquí en Primera de Pedro 1:25, que es lo que usted acaba de decir. Ajá. Además, la palabra del Señor permanece para siempre. Así es. Y eso es algo que Pedro lo está citando, si se da cuenta, de varios salmos. ¿El Salmo 119 de qué es, hermanos? La palabra. ¿Cuántos versículos son en el Salmo 119? 176 versículos, todos ellos dedicados a la palabra de Dios, y el poder, lo eterno de la palabra de Dios, la justicia de la palabra de Dios, lo recto de la palabra de Dios, lo confiable de la palabra de Dios, ¿verdad? Tus juicios son todos rectos, tu palabra es acrisolada, dice el Salmo 119, está establecida en los cielos firmemente, dice. Entonces, sinceramente, yo se lo digo esto siempre a mis estudiantes, porque a los estudiantes de teología hay que recordárselos también. Mi oficina está llena de libros y me gusta leer todos esos libros, pero si paso un día sin leer la escritura, tengo problema, aunque me haya leído todos los otros. Este es el único libro que tiene capacidad para cambiarme a mí, para transformarme a mí, ¿no? Ámelo, apropielo. ¿Cuánto amo yo tu ley? Le dice el salmista, le dice David en el Salmo 119 también. ¿Cuánto amo yo tu ley, Señor? ¿Verdad? Oh, ábreme los ojos para ver las bellezas y las maravillas de tu ley, le dice el salmista. Hay una serie de otras cosas ahí que vale la pena recordar. Ahí la tiene, hermanos. Qué bendición que usted tiene una copia de la palabra de Dios. Padre,